Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre el signo de Géminis y su sexualidad, su vínculo, cómo lo siente, cómo lo vive, con su curiosidad innata, esta cosa muy de estar abierto a las experiencias, ¿ya? Géminis es un signo curioso, intelectual, inteligente, nervioso, inquieto, que quiere saber cosas, que piensa, que se enrolla también, etcétera. O sea, es el contexto que nos ofrece este signo de Géminis. Signo solar de Géminis, ascendente Géminis, sobre todo luna en Géminis, va a tener un impulso muy vital como energía planetaria dentro de ese signo, de ese arquetipo, que va a buscar experimentar la vida y entre ellos también la sexualidad de una manera abierta, curiosa, experimental y sobre todo desprejuiciada. ¿Ya? Hay una cosa muy divertida, tienen un humor muy especial las cosas como se toman. ¿Ya? Un poco nervioso, sí, a veces podría Géminis quedar atrapado también en la mente. En muchas situaciones, el rollo, la suposición, qué va a pasar, tendremos intimidad, no tendremos intimidad, etcétera, cosas que de repente surgen por el exceso de pensamiento, por el marco teórico que ofrece Géminis. Pero, ¿qué pasa con la sexualidad? Se abre un arquetipo nuevo, empieza una experiencia real, concreta, comprometida, donde hay tiempo, donde hay energías físicas, donde hay una fisicalidad. Y que es curioso porque a veces en este ámbito teórico donde se mueve muchas veces Géminis, la sexualidad lleva, ¿no es cierto?, por un derrotero nuevo en el cual se vuelve muy inmediata la experiencia, donde las posibilidades que quedan ahí es choco contra la realidad y huyo porque no me gusta como es de concreta, o simplemente me voy hacia el otro extremo, ¿no?, hasta buscar el medio, porque existe el medio, pero el otro extremo sería tener una abierta carnalidad en la sexualidad, entre tanto la curiosidad y entre tanto el porque ya estoy en esa experiencia. Ahora, para Géminis normalmente va a ser muy importante el aspecto, la fisicalidad también de la experiencia sexual, ¿ya? Y la fisicalidad posiblemente del otro también. Él busca en el otro, ¿no es cierto?, en la sexualidad una experiencia concreta. Se le abre un mundo, una experiencia, es decir, había tenido amores, había tenido sexo, etcétera, pero no había tenido una experiencia integradora físicamente, concretamente, que le dijera, wow, hasta esto podíamos llegar con la sexualidad, qué maravilloso. Es una experiencia y es muy concreta. Y obviamente se hizo experiencia. Interesante eso. ¿Ya? Tiene un cuento Géminis ahí con la sexualidad. ¿Ya? Puede tener un tono muy concreto, muy vital, pero no siempre significará que sea libre y abierta esa sexualidad. ¿Ya? Capricornio es un signo que ofrece una experiencia real acá abajo en el mundo del 1%, en el mundo físico, pero también eso puede ser que a veces asuste un poco a la persona por el nivel de profundidad que puede llegar a tener. ¿Me entiendes? Ascendente Géminis en general, por poner un ejemplo, y Géminis también, tiene un poco este devaneo del proceso de la elección, de ser enfrentados a elecciones. ¿Ya? Y no siempre corren con los costos, ¿no?, que significa tomar un camino u otro. Entonces, si están desencantados, piensan que fue una mala elección. No, piensan que es el destino, que esto, que lo otro. Y acá es importante empezar a entender del mismo modo que si la situación me llevó a un plano muy concreto en la sexualidad, donde hay una forma, hay un compromiso, donde posiblemente haya una descendencia, etcétera, hay un proceso que se va a dar de todo esto, unas consecuencias. Sería importante saber si el camino que voy a seguir va a ser con corazón, o estoy motivado, o estoy compelido, o me siento un poco atrapado o atrapado desde el proceso del compromiso, que es lo que tendrían que ver si acaso lo que los tiene atrapados es el compromiso sexual. ¿Ya? Dicho de otra manera, si están cediendo el poder o si estás empoderada en tu sexualidad, empoderado. Muy importante eso. Entonces hay unos ciertos condicionamientos, a veces una cierta represión también,
que no permite que la energía fluya de manera fuerte o normal, ¿ya? Como en otros signos. No significa que no vayan a encontrar placer o no sean asiduos al sexo o se lo vayan a vivir con normalidad, etcétera, ¿ya? Pero la sexualidad en muchos momentos para el Géminis se va a adoptar, a acomodar, se va a acomodar al pavimento, ¿ya? Entonces, como no siempre le va a interesar, ¿no es cierto?, si es feliz con el sexo o no es feliz con el sexo, que son uno de los conflictos que realmente se le despierta a Géminis, ¿no es cierto?, puede encontrar una justificación de que sea la procreación uno de los puntos importantes de la vida sexual, o simplemente lo práctico que implica descargar la tensión nerviosa. Acordémonos de que Géminis es un signo bastante nervioso y cambiante. La función mental, eléctrica, intelectual genera algún tipo de estrés, de nerviosismo, ¿ya? Entonces esta búsqueda del amor en pareja va a estar subyugado al corazón, ¿ya? A los sentimientos, y a ser mental también, va a tener una especie como de funcionalidad sexual muchas veces. Géminis es concreto en su sexualidad, y bien humano también en su sexualidad. Es uno de los signos que vive particularmente muy conectado, muy comprometido con su experiencia. Pero también hemos visto la experiencia que los Géminis se corren, se van, se huyen, no siempre quieren compromiso. Y por lo tanto van a buscar también, tiene que haber en un cierto sentido un desarrollo personal, un autoconocimiento que me permita pararme frente a mi experiencia, a mi vida, a mis elecciones y frente a la sexualidad. Creo que si el elemento del desarrollo personal se logra, desde el punto de vista de que por lo menos si alguien le pregunta, o la misma persona geminiana se pregunta a sí mismo, ¿cómo soy yo? ¿Cómo he avanzado? ¿Me conozco más que el año pasado? Etcétera. Quiere decir que hay muchas posibilidades de hacer unas buenas elecciones. Y que este proceso de la materialización, de la concretitud, del compromiso, del estándar, de la vara alta, porque también hay un tema ahí con la sexualidad y la vara alta, ¿ya? Y es muy complicada la vara alta porque te la pones a ti y se la pones al otro. No te relajas con el tema, no te lo vives de una manera, entre comillas, mundana, humana. Es como que hay una represión del deseo y hay una represión también del proceso de la energía, ¿ya? Y hay una represión muchas veces, donde claro, te la vives materialmente, pero no está fluyendo necesariamente porque la sexualidad se metió en el plano más de la fisicalidad, de la fragmentación. Y como lo hemos dicho muchas veces, la experiencia del mundo del 1%, del mundo físico, es fragmentada y limitada, y es del mundo del 1%. Necesita ser completada con esa otra energía. Entonces, las decisiones, las elecciones a las que se va a ver envuelto muchas veces Géminis, es si verdaderamente en su destino va a hacer que el proceso de la sexualidad sea la guinda de la torta y el proceso final, el colorario de lo que es la experiencia humana, donde la sexualidad viene a poner la guinda de la torta. Interesante, ¿ya? Por lo tanto, van a haber aprendizajes ahí muy... Y otras personas de Géminis podrán decir, bueno, pero yo tengo la experiencia física y la concreto y no tengo represión, etcétera. Sí, pero también podría ser que fueran personas que están poniendo la experiencia de la sexualidad como una experiencia en la cual la fisicalidad debería resolverlo todo. La descarga de la tensión, o el gusto de placer, o si fue rico, etcétera. Cosas muy físicas que no hacen plantearse si realmente hay una felicidad o no hay una felicidad detrás de la experiencia. La manera de poder compararlo es que realmente baje luz a tu vida, y para eso obviamente no puede haber esta implicancia hasta donde se meten los elementos represores. Es un tema acá, ¿ya? Géminis va a ser exigente en el sexo, ¿ya? Cuando las cosas no pinten bien en pareja puede ser volverse exigente, pero habría que ver si realmente el problema lo tiene el Géminis o lo tiene el otro, ¿ya? Porque el otro como pareja va a estar buscando una cosa dulce, amorosa, tierna, contenedora, cálida, dulce, ¿ya? Y muchas veces Géminis lo que está buscando no es la experiencia dulce. Entonces también va a haber un ajuste ahí que va a ser necesario lograrlo, ¿sí? Géminis es un signo mental, intelectual y cambiante.
¿ya? Y a veces un poquito veleta y un poquito caprichoso, infantil a veces. Entonces, el proceso de la madurez emocional y sexual es re importante. Y el autoconocimiento también es súper, súper importante. ¿Sí? Entonces, la pareja puede buscar dulzura, un espacio romántico, ¿ya? Y Géminis va a sentir que el sexo debería convertirse en un logro de una unión feliz, en el logro, o sea, como la vara alta. Y puede ser que incluso se descompense en la experiencia sexual, pero no importa, hay que llegar a la meta, la carnalidad, vivirlo sin tapujos, ser muy directa o muy carnal, etcétera. Y nuevamente se desdibuja, se sale un poco del flujo de la energía y se vuelve solamente en la experiencia física. Entonces, plantea un elemento, entre comillas, kármico, pareciera ser que sí. ¿Ya? Entonces es importante entender que la vida te pone ciertos contextos para superar ciertas pruebas también. Hasta qué punto tu compromiso integral contigo se refleja en el proceso de la sexualidad. Mira dónde estamos llegando. Entonces esta idea de bajar la ansiedad, de bajar los estándares, no significa de no conectarte con lo que tú amas, ¿ya? Sino que significa bajarle un poco el perfil a que la sexualidad es una experiencia únicamente física, que podría ser un tema constante en la vida de los Géminis. ¿Ya? Ojo con eso. La fisicalidad en un Géminis, en la sexualidad, va a ser un referente, un estándar importante para sentir que ha logrado algo seguro, algo estable en su unión íntima. Porque básicamente de ahí también se van a desprender muchas situaciones. Géminis es un signo que está relacionado con la carta de los enamorados en el tarot. Por lo tanto, también hay toda esta experiencia de que el corazón está involucrado en esta experiencia. ¿Ya? Hay un sentimiento y hay un rollo también, y hay una cosa un poquito compulsiva o reiterativa en Géminis, de esta sensación de que en general muchas micros les sirven en el amor, porque hay caminos fáciles, casi todos, y hay unos que no son fáciles, porque implican un relieve, un detenerte, un quedarte, un profundizar en las emociones. Los signos de aire en general les cuesta establecer esta conexión con las emociones, ¿ya? No se manejan en el terreno emocional, de inteligencia emocional. Tiene inteligencia intelectual, córtex, pero oye, cuando se llega al momento de ser más intuitivo, podría ser que de repente cayeran un poco en la sensación de que es complicado elegir. ¿Ya? Entonces voy a dejar que la vida escoja, etcétera. Hay por un polo una compulsión sexual y por otro lado una represión. Como polos, obviamente ninguno de los dos aloja, ¿no es cierto?, la posibilidad de encontrar un equilibrio, un punto neutro central donde uno dice, como el punto de Buda, el punto medio, ¿no? La cuerda de la guitarra no muy tensa porque se puede cortar y no muy floja porque no va a sonar bien. Hay que buscar un punto medio en la sexualidad en que la fisicalidad sea el instrumento, pero que básicamente haya también la capacidad para poder dejar que el sexo fluya, que no sea una compulsión, que no sea una necesidad física. Ojo con eso, ¿ya? La vara alta a nivel sexual, la realización o la frustración. No siempre advierten sus limitaciones, no siempre las conocen tampoco. Ya pues las actúan compulsivamente en el sexo. Entonces también está metido el tema del ego, el tema de la estructura, de lo que yo logré, esta seguridad, yo no voy a soltar este matrimonio, porque etcétera, o esta relación, porque hay un tema de también de una especie como de apego, de estructura, en la estructura sexual. ¿Ya? Entonces el lugar más feliz que se puede evitar, las elecciones con corazón, ¿ya? Ensayo y error. Géminis tiene que aprender en algún momento dado, entender que hay elecciones que son las del corazón y que van a arrojar resultados felices también en el resto de las cosas. El corazón, el amor, es capaz de disolver esas estructuras, esos temores, esas represiones, ¿ya? El amor tiene esa capacidad. El mundo espiritual se mueve en la energía y el universo y todo, la divinidad, a través de la energía del amor, de la atracción, la ley de la atracción, ¿sí? El otro quiere darte amor o el otro quiere recibir de ti energía. Entonces, si te fluyes hacia el dar y el otro fluye hacia el dar, va a ser maravilloso porque van a encontrarse, obviamente, en una danza, ¿sí? Eso, queridos, acá tenemos algún material que nos permite un poco entender lo complejo, el gatillo, el arquetipo con el que nos enfrentamos acá en la vida sexual de Géminis.
Pero en el camino, en la marcha, vamos a empezar a ver que también son súper carnales, son súper como vividores de esa experiencia física, no tienen como, oye, mucho matiz tampoco de si es sucio, si es cochino, si es... Lo prueban todo, ¿ya? Porque básicamente Géminis es curioso y tiene esta apertura mental, no tiene dogma, no tiene doctrina, es un libre pensador, libre pensadora. Por lo tanto, la experiencia carnal de la sexualidad va a ser bastante completa en lo carnal, más allá de lo que le gustaría admitir a muchas personas. Entonces es interesante, también hay una disposición a ser muy mundana, muy mundano, muy carnal, sin remilgos, sin cosas. Interesante eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la experiencia carnal no puede ser la forma de decidir la experiencia sexual porque se concretó o porque, o sea, libere tensiones. No, tiene que haber también este otro componente donde pueda uno entender que está con una pareja que me está ayudando a conectar con un mundo espiritual y energético, pero me está llevando a través de una experiencia muy comprometida donde meto la carne, meto el cuerpo, y al meter el cuerpo metes tu integridad. ¡Wow! Te hace pensar todas esas cosas. Interesante, ¿no? Por lo demás, oye, Géminis lo va a pasar bien. ¿Sí? Porque no va a decir no me lo viví, no lo concreté. En general, no le hacen mucho el quite por ese lado, ¿ya? Solo salvo a ver hasta qué punto podrían traicionar sus sentimientos, sus elecciones de corazón, por la fisicalidad o porque les gustó solamente físicamente, el otro sexualmente, etcétera. Debe haber un componente un poquito más, otro octanaje que nos dijera vamos por buen camino. ¿Ya? Hasta acá lo dejamos y nos vamos a ver ya pronto con los dulces y cariñosos y lunares amigos de Cáncer. Cómo se expresan ellos, cómo lo viven el tema del sexo. Hasta pronto, mi nombre es Alejandro Lagos, director de almacultura.com. Nos vemos pronto.